la carta a los Gálatas. Nos da a conocer la doctrina de salvación por gracia. La salvación por gracia a través de solo la fe en Cristo Jesús. Podemos decir que es uno de los puntos principales de la carta. Fue escrita cerca del año 49 o 50, dicen algunos estudiosos, después de Cristo. Es decir, una vez ya estaba establecida la iglesia, Pablo escribe esta carta a algunas iglesias de Galacia. Pablo se presentaba como apóstol para reafirmar su autoridad de parte de Dios como representante de Cristo. Así que ese saludo es visto también en muchas de sus cartas. Capítulo 1, el primer verso dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Tremenda presentación. Él tiene clara su identidad y tiene claro por quién ha sido llamado. Me fascina su radicalidad, ese carácter que tiene. Apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y esto a mí me encanta, apóstol de Jesucristo. Hoy en día que es tan mal usado ese término del apostolado, ¿no? Y vemos apóstoles por todo lado, cosa que no es bíblica, porque esto tiene más relación en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia, más relación con los que son enviados, ¿no? Predicar, con los que establecen iglesias. Cuando vamos a Hechos 9, nos damos cuenta cómo fue la conversión de Pablo y cómo fue ese encuentro y de dónde procedía la autoridad que él tenía como apóstol. Solo voy a leerles 2 versículos. El versículo 17 y 18 dice así: Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Es increíble. En la vida de Pablo vemos cómo todo se da de inmediato. Necesitó una caída, una ceguera, una visita, un toque del Espíritu Santo, bautizarse y empieza a funcionar en su misión, en aquello que Dios le había comisionado a hacer. Vamos por un momento a Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Aquí vamos a ver cómo Pablo es enviado ya a cumplir esa misión que Dios le había encomendado. Dice así el verso 2. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual les he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Volvamos nuevamente a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer a continuación el verso 2. Dice así: todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. El verso 3 dice: que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Es interesante ver el orden en el saludo de Pablo. Primero nombra la gracia y después la paz. La razón es que no hay paz verdadera sin gracia. Solo cuando se reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, se puede llegar a encontrar esa verdadera paz. En su sentido más preciso, la paz a la que hace referencia este versículo es la influencia divina sobre el corazón humano. De esta paz está hablando aquí. Así que todo aquel que ha sido salvo por Cristo a través de la gracia puede reflejar esa paz. Gracias a la salvación y a la justificación por fe, el cristiano puede experimentar esa influencia divina en su corazón. Continúa diciendo el verso 4: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Aquí Pablo les está diciendo a los Gálatas que solamente la justicia perfecta se halla en Cristo Jesús, no en los legalismos, no en los ritos, no es nada lo que se haga. Así que Pablo está exhortando a través de esta carta a dejarse de vestir del legalismo para vestirse de espiritualidad.
Pablo no fue un discípulo, ni tampoco fue apóstol mientras el Señor caminó sobre esta tierra durante el ministerio de Cristo. Sin embargo, tuvo un privilegio muy especial, hermanos. Vio al Señor resucitado. Y el que comisionó a Pablo para su llamado de apostolado fue el mismo Jesucristo, lo comisionó a él. Y esto es maravilloso verlo, ¿no? Pues se da ese aspecto en la vida a diferencia del resto. Los otros fueron comisionados directamente por Cristo vivo, pero a él se le aparece, ¿no? La caída famosa de que cae al suelo, lo deja ciego. Entonces a Pablo, por un lado, esto le daba el derecho legítimo de escribir esta carta a las iglesias de Galacia. Le daba el derecho en este sentido porque había sido elegido por Cristo como apóstol. Un primer aspecto. Y un segundo aspecto por el cual él tenía ese derecho y esa autoridad era porque Pablo fue el que inauguró esas iglesias de Galacia. Él hizo 3 viajes misioneros y en eso establecía iglesias. Entonces, él estaba escribiendo porque él había fundado esas iglesias, había establecido toda la doctrina y lo que tenía que seguirse y se había marchado. Después pues le llegan noticias de lo que estaba pasando. Hay un aspecto en cuanto a ese apostolado de Pablo que podemos ver. Sentía gran preocupación por las iglesias que él fundaba. Y su mayor preocupación era que ellos glorificaran al Señor. Algo que nosotros también tenemos que hacer. Nosotros también esparcimos la semilla, la palabra, el evangelio, la buena noticia. Por esos nuevos convertidos era algo que hacía parte de la vida diaria del apóstol Pablo. Para nosotros también debe ser la misma preocupación. Diariamente nosotros tenemos que estar intercediendo y orando por aquellos nuevos convertidos y también por los que llevan tiempo para que su meta sea glorificar al Señor. No que se añadan a la iglesia y ya, sino que glorifiquen al Señor con sus vidas. La carta de 2 de Corintios, escrita también por Pablo, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 27 y 28. Dice: he trabajado con esfuerzo, aquí está hablando Pablo, con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. El verso 28 dice: además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación. ¿Por qué? Por todas las iglesias. Cuando empezamos a mirar en detalle la vida de Pablo y su biografía, vemos que fue un tremendo hombre de Dios, pero que pasó por muchos trabajos. Quise dejarles el verso 27 porque, añadida a esas preocupaciones latentes y reales de su vida cotidiana, él llevaba la carga y la preocupación por todas sus iglesias, las que había fundado, ¿no? Eran las iglesias de Cristo, pero él las había establecido, formado, y sentía esa preocupación. A veces nos enfrascamos solamente en nuestras situaciones, problemas, nuestras pruebas, nuestros desiertos, y ahí nos quedamos estancados. Aunque no somos apóstoles, somos misioneros que llevan la buena noticia del Señor Jesús, y también debemos no solamente centrarnos en nosotros, sino que siempre debemos llevar la carga también, como Pablo, de esas vidas a las que les hemos compartido, o de esas vidas que de alguna forma nosotros estamos cuidando, pastoreando, aconsejando, guiando en el evangelio. Así que Pablo ganaba almas, hermanos, y se preocupaba por ellas. Hago mucho énfasis en esto porque es una cosa que caracterizó el ministerio de Pablo, y está bien preocuparse porque eso nos va a impulsar a la intercesión, hermanos, a estar preocupados, a decir, bueno, ¿qué está pasando con este hermano? ¿Qué está pasando con el otro? A estar preocupados los unos de los otros. Esa es la vida cristiana, hermano. No hay otra vida. La vida cristiana y el evangelio no habla de una vida centrada en el yo, sino una vida que se expande y se abre para el servicio de los demás. Así que Pablo fue un mensajero aprobado por Dios, no por los hombres. Algo que a veces a mí me pone a pensar, ¿no? Cómo a veces el mismo pueblo de Dios está tan afanado de ser aprobado por los hombres y se olvidan que la mayor aprobación y el mayor privilegio y respaldo que puede tener un siervo de Dios es que sea aprobado por Dios. Hermanos, preocupémonos por ser aprobados por Dios, amén.
Esto implica a veces no ser aprobados por los hombres. Le pasó a Pablo, como veremos en otros capítulos más adelante. Pero ¿saben qué? Voy a usar una expresión que escucho mucho de alguien que admiro. Le importaba un pimiento la aprobación de los hombres. Se preocupaba, amaba a sus hermanos y su misión de llevarles el evangelio fue más allá de presentarles el evangelio. Perdónenme la redundancia y la repetición, pero es así. Iba más allá. Como se declara en muchas de sus cartas, porque esto quedó en muchas de sus cartas, les abría inclusive su propia vida. Es decir, que se involucraba y tenía tal penetración y comunión con aquellos que fue capaz de abrir su propia vida. ¿Y por qué estaba preocupado Pablo con las iglesias de Galacia? Porque habían judaizantes que estaban alborotando a los integrantes de esas iglesias y les estaba llevando ¿a qué? Hacia el legalismo. Y Pablo tenía esa preocupación legítima, muy importante, porque ya la ley había cumplido su propósito. Ya estaban en el nuevo pacto de gracia. El propósito de esta carta fue contrarrestar precisamente las enseñanzas de esos maestros judaizantes. Ellos estaban quitando la centralidad de la justificación por medio de la fe. Ellos estaban esparciendo esa enseñanza peligrosa para esos tiempos y peligrosa para estos tiempos, porque apartan la fe del sentido verdadero que ha sido recibida por gracia y que no tiene nada que ver con las obras. Estos maestros judaizantes que estaban esparciendo todo esto, ellos querían que los gentiles se volvieran prosélitos. Es decir, cuando se lee esa expresión en la Biblia, prosélito es un gentil que se convierte al judaísmo. Eso básicamente era la meta que estaban teniendo todos estos falsos maestros. Obviamente que estos gentiles que se hacían prosélitos se sometieran nuevamente a la ley mosaica. Ese era el fin. A Pablo le llega la noticia y de ahí parte su preocupación. Entonces ellos decían, sí, la salvación en Cristo Jesús, pero añadido tenían que someterse a la ley, y eso era añadir algo que bajo el nuevo pacto está completamente fuera de lugar. Entonces, ¿por qué? Porque la salvación en el nuevo pacto es solo por gracia. La ley pues cumplió su cometido, pero ya aquí no estaba. Estamos hablando del nuevo pacto. Pablo hace parte del nuevo pacto y la iglesia de Galacia ya estaba con todo el mensaje del nuevo pacto, que cuando Pablo viajó, eso fue lo que él estableció, el evangelio. Entonces, como les digo, esta carta no solamente iba dirigida a una iglesia específica, sino a muchas iglesias de la región, ¿no? Se trataba de varias. En el verso 3 y 4, Pablo presentó que el evangelio estaba centrado solamente en la persona de Jesucristo. Vayan a Gálatas capítulo 1, vamos a leer los versos 3 y 4 nuevamente, un poco para retomar el concepto donde quedamos. Dice el verso 3 y 4, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Presten atención aquí, porque aquí está sentando ese precedente que es a través de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, con estos dos versículos está diciendo, es a través de Cristo, se dio a sí mismo para nuestros pecados y para librarnos de todo. Entre ese todo estaba librarnos de la ley. Y a continuación vamos a leer los versos del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, aquí quiere decir los maestros judaizantes, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es que haya otro evangelio, es que el evangelio que hay, que es único, que es el de Cristo, se pervierte. Y era lo que estaban haciendo ellos y lo que en nuestros días también muchos siguen haciendo. El verso 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso quiere decir sea maldito. Esto es muy serio.
lo que está diciendo Pablo. Es decir, cualquiera que descalifique que solamente a través de Cristo que obtenemos el perdón y la salvación de nuestras vidas, es maldito. Anatema es sea maldito, es decir, va a condenación. El verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo sabemos que se nos predica un evangelio diferente? ¿Por qué podemos saber que se nos está predicando un evangelio diferente? Por la sencilla razón de que conoce el evangelio, hermanos, porque conoce las doctrinas de fe. No hay otra forma de poder diferenciar cuando se nos está predicando un evangelio adulterado, pervertido, si no conocemos la Biblia, si no conocemos lo que dice el evangelio. Pero les exhorto para que ese no sea vuestro ejemplo. Yo a veces veo en cristianos que no conocen el evangelio, que no conocen las doctrinas donde se sostiene nuestra fe. Entonces, caen en apostasía, con un evangelio pervertido. ¿Por qué pasa eso? Porque no se conoce. ¿Cuál es la doctrina que nos ha salvado? ¿Qué significa gracia? ¿Qué significa justificación? ¿Por qué solamente es a través de Cristo? Entonces, pues aquí ya se estaba viendo eso. Mira, estamos hablando de 21 siglos atrás. Entonces, es importante esto. Y aquí Pablo les está diciendo, ¿no? Todo lo que está pasando. Que estos maestros les están perturbando el evangelio de Cristo. Y esto sí que es grave. Ahora, la pregunta, ¿es grave solamente para el que lo enseña? Yo considero que no es grave solamente para el que lo enseña, sino también para el que lo recibe. Porque tenemos la responsabilidad de conocer las Escrituras, de conocer qué dice la palabra, cuáles son las doctrinas que sostienen nuestra fe. Entonces, las dos partes desde mi punto de vista están en un grave peligro, sea el que lo enseña o sea el que lo sigue. Entonces, como vemos en estos versículos, aquí se establece un tema teológico, el tema teológico de Gálatas y de Romanos. En estos versos que Pablo está diciendo aquí, se establece el tema central de la carta y del libro, ¿no? Que es la justificación por la fe en Cristo Jesús. Podríamos decir que en estos versículos, en estos primeros versículos, aunque después se van a desarrollar también, contienen todos los elementos teológicos que después van a ser desarrollados. Se está hablando de aspectos muy importantes. Por eso me tomé estos minutos para decirles la importancia que tiene, ¿no? Conocer los fundamentos de nuestra fe en cuanto a la doctrina. En estos 4 versos que acabamos de leer, vemos el mensaje de la salvación por gracia. Y la preocupación y la exhortación de Pablo es que estaba siendo distorsionado. Entonces de ahí se desarrolla todo el resto de la carta. ¿Qué estaba pasando? Los integrantes de las iglesias en Galacia estaban en ese proceso de alejarse del verdadero y único evangelio y de adherirse a ese evangelio pervertido. Alejarse, esa palabra en el verso que acabamos de leer, es un término militar que habla de una sublevación. Es decir, estos cristianos estaban sublevando al único y verdadero evangelio, arrastrados por las falsas enseñanzas y arrastrados por su ignorancia y por no sostenerse en la doctrina que había sido sentada por Pablo, porque Pablo sentó doctrina allí. Estos judaizantes, por su parte, los falsos maestros, les estaban instigando a esa sublevación. Pero también ellos estaban siendo partícipes de eso. Podemos decir que voluntariamente cada uno de ellos estaba eligiendo ese camino. Estaban siendo de alguna forma seducidos por esas enseñanzas. Entonces podemos ver que aquí hay una voluntad propia también de parte de ellos, de querer sublevarse al único verdadero, que es lo que está pasando en nuestros tiempos, ¿no? Y la gente cae en creer que la salvación es por lo que uno hace. Entonces estos cristianos estaban dejando la gracia y ¿qué hacían? Regresando a la ley, abandonando la libertad por el legalismo. Básicamente era lo que estaba pasando. Estaban siendo persuadidos para que se sublevaran y regresaran a la ley.
Y esto era gravísimo, porque ya no estaban bajo ese pacto, bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. Entonces, muchos en este proceso no estaban teniendo en cuenta que sus pecados habían sido perdonados y que Dios había repartido una gracia inmerecida como la que hemos recibido nosotros. No hay ninguna diferencia entre la gracia que Dios derramó a los Gálatas o a la iglesia de Galacia a la nuestra. Es la misma gracia, la gracia de Dios derramada sobre los pecadores. Ellos la habían recibido y nosotros también. Pero estaban queriendo regresar a la ley. Dios los había llamado y salvado, pero ellos estaban desertando por seguir a líderes humanos que los querían llevar nuevamente a la esclavitud. Los católicos creen en Jesús, claro, ellos creen en Dios, no son ateos, pero basan su salvación por lo que hacen. Por eso es uno de sus dogmas de fe, ¿no? La salvación por obras. Y aquí no se trata de eso, la gracia no se trata de eso, hermanos. La gracia no la podemos alcanzar ni el perdón de nuestros pecados por lo que hagamos. No vamos a tener un lugar en el cielo por lo que hagamos, sino por la fe en Cristo Jesús. Obviamente que esa fe se desarrolla después en algunos aspectos que tenemos que hacer. Entonces no es que no hagamos nada y se acabó, no, tenemos que hacer, pero no para salvarnos, hermanos. Eso no lo puede hacer nadie, ni por más que hiciéramos obras de caridad, ni fuéramos los mayores filántropos de este mundo. La salvación no se alcanza sino a través de Cristo Jesús. Pero estos falsos maestros pues estaban diciendo, sí, la salvación en Cristo Jesús, pero tenemos que hacer esto, tenemos que hacer algunas obras de la ley, entre eso la circuncisión. Vayan a Romanos 11, verso 6 para sentar el sustento bíblico de esto que estoy diciendo, que la salvación no es por lo que hagamos. Romanos 11, 6 dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en este caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Tenemos una gracia gratuita, la gracia que nos ha perdonado nuestros pecados, la gracia que nos hace parte de la familia de Dios. Ha sido gratuita, hermanos. El precio lo pagó Cristo. Nosotros no hemos pagado nada por esa gracia. Cristo pagó el precio y nos la da como un regalo. Por eso se llama la buena noticia, el evangelio, la buena noticia, nos la da. Y aquí Pablo en los primeros versículos dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Esto está hablando de lo que es la salvación y el perdón de Dios. No es por buenas acciones, hermanos. No es porque seamos buenas personas. Es porque es la gracia de Dios que ha sido gratuita. No la merecíamos, hermanos. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios. Pero Dios nos ha dado ese regalo. Entonces, la salvación que hace parte de la doctrina de la fe por gracia, no se recibe por obras, hermanos. Eso es lo que hacen los pobres católicos que están con un velo en sus ojos, y eso es lo que les enseñan sus líderes, falsos líderes. No es por obras. Dios no está notando, aunque sí la fe habla de obras, pero no que voy a entrar en ese aspecto, no es por obras. Yo no puedo decir, bueno, vivo lejos de Dios o creo en Dios a mi manera, pero hago muchas obras y esto me va a dar entrada al cielo. No va a dar entrada al cielo las obras. Lo único que nos da el favor de Dios aquí en la tierra y entrada al cielo es la gracia que hemos recibido, no las obras. Solo a través de la fe, hermanos, la persona alcanza la justificación ante Dios. Solamente. Ese fue el plan de Dios y nosotros no lo podemos mudar, cambiar, modelar a nuestro antojo. Solo podemos ser justificados ante Dios a través de la fe. Cuando Cristo pagó por nuestros pecados, Él nos estaba justificando ante el Padre. Es decir, si mi vida se aleja de esa verdad bíblica, de ese convencimiento, estoy pensando que soy salvo por lo que hago. Entonces, el plan de Dios fue que éramos justificados ante Dios a través de la fe. Y esa es la única forma de alcanzar la justificación, la gracia de Dios y todos los favores que nosotros recibimos. Recordemos por un momento la vida de Abraham. La palabra dice, Abraham le creyó a Dios y fue contado por justicia. Ese creer en Dios no fue por lo que Abraham hizo. Abraham es mucho antes de la ley, ¿vale? Después viene la ley. Abraham nos presenta uno de los ejemplos más claros de lo que es la salvación por la gracia de Dios. Sobre Abraham cayó la gracia de Dios. ¿Por qué?
y le fue contada por justicia, porque él le creyó a Dios. ¿Qué creyó? Pues en ese futuro Mesías, en esa promesa futura. Y luego llega la ley, aparece la ley de Moisés, dada por Dios, hermano, fue dada por Dios. 400 años después de Abraham llega la ley. Pero la ley, eso es muy bueno entenderlo bajo todo el contexto de Gálatas, la ley de Moisés y todo lo que ustedes ya han aprendido, porque eso yo ya lo expliqué con Levítico, nunca tuvo la intención de tomar el lugar de la justificación por la fe. Ese no era el propósito de la ley. La ley fue dada para que el hombre se diera cuenta que necesitaba a Cristo, que por sí solo no se podía obtener el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Pero esto era lo que estaban enseñando estos judaizantes, de que era por actos de la ley que podían ser entonces perdonados y limpiados de todos sus pecados también. Entonces, la ley tenía esa intención, nunca fue vamos a dar la ley para que todas las personas que la cumplen queden justificados a través de ella. No, es solamente a través de Cristo Jesús. Entonces, la ley tenía esa intención, mostrarnos a quién, a Cristo. Por eso toda la tipología que vemos en Levítico y en los aspectos que habla la ley. Y en Cristo sí se cumplió plenamente la promesa de Dios. ¿Qué le hizo a quién? A Abraham. Entonces, es por fe que somos salvos, amén. Es por fe en Cristo Jesús que hemos sido justificados, no hay nada más, no intervienen las obras en la salvación. Cuando nosotros dijimos, seguimos a Cristo, reconocemos que somos pecadores, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay justificación, entonces alcanzamos la libertad espiritual, que es el tema básicamente también central, mostrarnos la libertad que tenemos a través de la gracia y de la justificación por Cristo, ¿no? Entonces, no se puede minimizar la importancia, relevancia y centralidad que tiene Cristo en la salvación. Si nosotros quitamos la centralidad de Cristo en nuestra salvación, en nuestra justificación, estamos ya en serios problemas, porque es a través de Cristo. Por eso a veces dicen, bueno, yo creo que esta persona puede ser salva o murió y yo creo que era salva porque era buena persona, porque no, hermano, es a través de Cristo. No hay otra forma de ser salvos, de que nuestros pecados se hayan perdonado, sino a través de Cristo. No es por lo bueno que hayamos podido ser ni lo que estemos siendo. En el tema de la salvación y justificación no se puede quitar la centralidad de Cristo, porque entonces estaríamos cayendo en el mismo error que Pablo estaba advirtiendo, en el mismo error de ignorancia, ¿no?, en cuanto a esto y de ser persuadidos por cosas que no son bíblicas. Todo esto era lo que estaban haciendo los judaizantes. Si creemos que bueno, si es Cristo y otras cosas para la salvación, en este caso estamos hablando para la salvación y la libertad cristiana, pues estamos cayendo en el mismo error que estaban cayendo todos estos hermanos en las iglesias de Galacia. Tratar de ganar la salvación a través de las obras religiosas no es bíblico, hermanos. Del ritualismo, de la religiosidad, no es bíblico. Eso no es para nada bíblico. Intentar vivir para Dios aparte de la fe en Cristo Jesús es mezclar gracia con ley. Entonces no intentemos mezclar gracia con ley. No vayamos a creer, como estaban creyendo muchos de los hermanos de esa época, que esa mezcla, estaban creyendo la falsa enseñanza, pero ellos estaban creyendo que esa mezcla entre ley y gracia era la fórmula perfecta para ser salvos y que eso les estaba conduciendo a una vida espiritual exitosa, por decirlo de alguna forma. No, hermanos, eso los estaba conduciendo al fracaso y de ahí la preocupación del apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, tú y yo también en este tiempo debemos de mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Amén. ¿Eres libre? ¿Te consideras libre? Hemos sido libres, hermanos, por Cristo. Y esto es hermoso. Eso es una de las maravillas de la fe cristiana. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Solo Cristo nos hizo libres. Así que mi consejo, que fue el de Pablo, no nos sometamos otra vez a la esclavitud. Esclavizarnos a otro tipo de cosas creyendo que con esto vamos a ser salvos.
No, somos salvos nuevamente, repito, y hemos recibido la libertad en Cristo Jesús por lo que Cristo hizo. Amén. Ahora, voy a hacer una salvedad. Ustedes saben que a mí me gusta mucho puntualizar. Somos libres en Cristo Jesús. Esto está claro. Pero nuestra libertad no debe de aprovecharse para satisfacer apetitos carnales desordenados. Ya soy libre, yo hago lo que se me dé la gana y vivo la vida cristiana como yo creo. No, hermanitos. Somos libres, pero no para satisfacer deseos carnales desordenados. Entonces aquí es donde vemos la otra cara de esta parte, que es la que no se nos puede olvidar tampoco. Es muy importante tener en cuenta que la libertad que experimenta cualquier cristiano no habla de un total rechazo de la ley de Dios. Aquí Pablo está diciendo, no hay que volver a la ley, a toda esa parte ritual, ceremonial. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, no quiere decir que el cristiano hace un rechazo total de la ley de Dios. Eso es muy importante. Ellos querían volver a la parte ceremonial, a los rituales, y todo eso ya estaba cumplido en el nuevo pacto bajo Cristo. Entonces, cuando leemos Gálatas, no está diciendo, bueno, no vamos a cumplir la ley de Dios, porque Pablo está diciendo que no hay que volver a la ley, y que es volver a la ley, entonces es adulterar el evangelio, y todo lo que nuestras mentes, a veces un poco desconocidas de la doctrina, pueden llegar a conjeturas no sanas para nuestra vida. Entonces Gálatas no está hablando de eso, de un total rechazo a la ley de Dios. Lo entendemos, ¿no? Debemos interpretar de manera correcta nuestra libertad, que es otra cosa. La libertad que cada cristiano, tú y yo, hemos recibido, no significa vivir sin restricciones. El cristiano tiene restricciones, hermanos, y debemos de conocerlas muy bien para no caer en pecado. Tenemos restricciones morales y la ley moral de Dios sigue vigente para nuestros tiempos. La ritual no, pero la moral sí, hermanos. La ley moral se debe obedecer. Pablo está aquí hablando sobre la ley ritual, todo lo que apuntaba a Cristo. Nosotros debemos vivir bajo la ley moral de Dios. La ley moral de Dios debe obedecerse. Los mandamientos de Dios se deben de seguir, hermanos. La justicia se debe de practicar. El respeto se debe de ejercitar. Y la conducta sexual se debe de santificar. No estamos excluidos de la ley moral. Gálatas no se estaba escribiendo para decir, bueno, vivan la vida cristiana y el evangelio como quieren. No, nosotros acatamos la ley, no rechazamos toda la ley de Dios. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para entender todo el contexto de la carta. Cuando Gálatas habla de la libertad en Cristo, es la libertad de la condenación legal que recaía sobre las vidas. ¿Por causa de qué? Del pecado. Antes de ser cristianos, la condenación legal recaía sobre nuestras vidas. Estábamos condenados por el pecado. Hemos sido libres de esa condenación legal, de la condenación del pecado, que merecía ¿qué? El castigo de Dios. Entonces, de esta libertad es la que se está hablando acá, no de libertinaje, no de vivir la vida cristiana como nosotros queramos sin restricciones. La vida cristiana tiene restricciones, hermanos. ¿Cómo las sabemos? A través de la palabra. Romanos 8, 1, 2 dice, y con esto terminamos. Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esta es la libertad. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado. ¿De qué? Del poder del pecado, hermanos, que nos llevaba ¿a dónde? A la muerte. Aquí estaba conduciendo por un camino de muerte. Pero Cristo vino a nuestro encuentro y nos ha dado la libertad de esto, no de llevar un cristianismo de cualquier forma. La libertad de poder resistir el pecado y de poderle decir al pecado no. Porque el poder nos lo da, ¿quién dice acá? El Espíritu que da vida. Hemos sido despertados. Sopló vida el Espíritu de nosotros. Nos despertamos a todas estas realidades. Por eso
El cristiano no hace del pecado una práctica. No damos lugar a eso. Hay muchas cosas que a veces se malinterpretan y dicen, bueno, tenemos la libertad. De hecho, los versículos sobre la libertad son muy mal interpretados. Bueno, en Cristo somos libres. Bueno, sí, somos libres. ¿Pero de qué hemos sido libres? ¿Somos libres para hacer lo que queramos? ¿Para llevar una vida licenciosa? ¿Una vida que se caracteriza más por las cosas que hace el mundo que por lo que enseña la palabra? No. Hemos sido libres de la condenación legal que recaía sobre nosotros. Por el soplo del Espíritu Santo, hoy nuestras vidas pueden vivir en libertad. Libertad para resistir el poder del pecado. De esto se trata todo. Es decir, ni obras, ni una vida licenciosa y llevar el cristianismo a mi manera. No, hermanos. Hemos tenido el privilegio de ser libres de la condenación legal. Cada cristiano en el mundo, todos los que componen la Iglesia de Cristo, han sido libres del poder del pecado. Y eso gracias a la obra de Cristo. No por lo que nosotros hayamos hecho ni queramos hacer. Por Cristo Jesús hemos sido libres. Y damos gracias al Señor. Hay que vivir el cristianismo, hermanos. Y mi deseo es que ustedes lo vivan. Amén. Que vivan el Evangelio, porque para eso se nos ha entregado, para vivir una vida en libertad. Con esto vamos a dejar en esta noche este maravilloso estudio de Gálatas.